Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Cómo estamos, familia? Nuevamente me da mucho gusto saludarles y darle gracias a Dios por sus vidas. Permítanme hacer una oración. Padre, quiero agradecerte por todas las personas que están pendientes de este mensaje. Te pido tu bendición para ellas y que cada una de ellas, Dios, reciba de ti la palabra viva, Dios, que nos alimenta y que nos sostiene. Te pido en todo momento, Dios, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Gracias por tu glorioso y santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, ustedes pueden ver el título de este tema. Se titula Enséñanos a contar nuestros días. Hace unos días estuve en una convivencia en un cumpleaños infantil y fue un jovencito, él tiene síndrome de Down. Y estuve platicando con él, me pedía que orara por él, me pedía que le hablara de la palabra de Dios. Y él me hizo una pregunta y él me dijo, ¿qué es la muerte? Y me llamó la atención que este jovencito me preguntara qué era la muerte. Y no había como palabras tan extensas para explicarle a él, y yo solo le dije, es quedarse dormido. Y él cerró los ojos y me dijo, ¿así? Y yo le dije, sí, pero cuando Dios lo indique, cuando Dios lo diga. En nuestro país, en el mes de noviembre, hay una celebración que está dedicada a las personas que ya fallecieron. Y la cultura mexicana hace pues una serie de, digamos, de celebraciones, una tradición que ya es muy común en este país. Pero fuera de la tradición, el impacto que tiene en las vidas de las personas con relación a las personas que ya partieron. Y esa es la parte que a mí me gustaría que analizáramos un poco con todo amor para quienes han perdido a un ser querido, para quienes pues tienen este tiempo, un tiempo para pensar en cómo vivieron con esa persona. Yo quiero compartirles este texto que está en el Salmo 90:12. Quiero que usted lo lea, que usted medite en la palabra de Dios, que usted pueda ver el contenido de la palabra de Dios y que usted pueda también no solamente recibirla, sino también llevarla y darla. Dice este pasaje, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta parte de la escritura pareciera que no nos damos cuenta lo que vivimos, lo que hacemos cada día, porque, ¿sabe? El ser humano es dado en vivir como si siempre fuera a vivir.
en hacer las cosas como que siempre fuera a estar. Y este pasaje es una petición a Dios. Es una forma en la que el salmista le está pidiendo a Dios que le enseñe a contar sus días. Y qué importante, familia, es que nosotros contemos nuestros días. Digo, a lo mejor puede ser muy frío el decirlo, pero la palabra de Dios lo dice. Él dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que razonemos un poco. ¿Cómo vivimos nuestros días? ¿O cómo han pasado nuestros días? ¿O cómo nosotros nos comportamos en nuestros días? Lo cierto es que nuestros días no son muy largos, son cortos. Y el salmista, a pesar de que 2 versículos atrás de este Salmo 90, nos está hablando Dios de la edad que Él había considerado darle al ser humano, que eran 70 a 80 años. El salmista está pidiendo sabiduría para contar los días, para saber realmente la importancia en la cual tenemos que vivir cada día. Hay una serie de pasajes que yo quiero compartirle y quiero que usted y yo analicemos brevemente. No vamos a profundizar como quisiéramos, pero yo quisiera que usted y yo pensáramos en lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, Eclesiastés 7:1 dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Este pasaje no nos está llevando a una celebración del Día de Muertos, digamos. No nos está indicando como que nosotros nos concentremos o nos centremos en una fecha como la que la gente considera para dedicarle algo a sus muertos. La palabra lo que nos está diciendo que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. En realidad, alrededor de la escritura y de cada pasaje hay un contexto. Y lo que Dios nos indica a través de esta palabra es que cuando una persona llega al día final, fue mucho mejor que cuando nació, porque cuando nació comenzó una vida de sufrimiento y una vida de dolor. Y cuando se llega al día de la muerte, pues es cuando todo eso termina en la tierra. Por eso la escritura dice que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Por la razón que el que nace apenas va a comenzar una vida de aflicciones, de dolor. Y cuando alguien llega al momento de la muerte, por eso la escritura lo señala como que es mejor. Pero esto no indica que la muerte tenga mayor importancia que la vida. La vida es un regalo de Dios. El tiempo que Dios nos dé, tenemos, como decía el salmista, tenemos que aprender a contar nuestros días y saber vivir sabiamente nuestros días. Algún día todos tendremos que partir. Es un suceso que nadie puede impedir. De igual manera lo relata la Escritura. En Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. Usted sabe que el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Entonces, cuando Dios determina tomar la vida de cada persona, Él retira su espíritu de la persona. Por eso dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces, no hay manera de que alguien pueda evitar ese evento. No hay manera. Entonces, como no hay manera, de una manera sabia,
nosotros tenemos que aprender a contar nuestros días para vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora, la Biblia describe la muerte pues como un suceso que ocurre a todos, a buenos, a malos, a gente justa o a gente injusta. La muerte es un suceso general, estamos hablando de la muerte física, porque la Biblia también habla de muerte espiritual. Aquí estamos hablando de muerte física. Y Eclesiastés en el capítulo 9, versículos del 1 al 4, aborda este punto de una manera importante para que usted y yo, pues también consideremos que este es un evento para todos. Dice Eclesiastés 9, del 1 al 4, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, hacia el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces este pasaje dice que un mismo suceso acontece a todos. Así buenos, malos, justos, injustos, gente limpia o gente impía, finalmente se van o mueren. Y hace énfasis el versículo 4 que aún hay esperanza para todo aquel que tiene vida, para los que están vivos. Que es mejor estar vivo cuando no se ha alcanzado esa esperanza. Entonces, lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra, que mientras tengamos vida hay esperanza. Entonces, la vida es importante que nosotros la vivamos buscando la esperanza. La muerte entendimos que es un suceso natural que acontece a todos. Y esto lo describe la Biblia en diferentes pasajes con diferentes escritores bíblicos. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 40, versículos del 6 al 8, describe la vida de esta manera. Dice el versículo 6, voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, lo que nos dice el profeta Isaías, que la vida es como la hierba o como la flor, y que después se va a marchitar. Así, de una manera clara como el profeta lo describe, así pasa al ser humano. Cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, parece que estamos en lo mejor de la descripción de una flor, la belleza de una flor.
y después comienza un proceso en que se ve el desgaste en una persona. Entonces Dios está describiendo justamente el proceso de la vida, de cómo es la vida. La vida es muy rápida. La vida es justamente semejante a algo que hoy es y mañana no es. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14, también hay otra descripción acerca de la vida. Este pasaje lo describe Santiago. No quise que leyéramos todos los versículos para darle énfasis a algunos otros. Lo describe Santiago porque hay personas que no han aprendido a contar sus días. Y lo que antecede de este versículo 14 del capítulo 4 de Santiago, describe a personas que quieren ir para acá y para allá. Y dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, cuando hace esta descripción, la hace para que la gente que corre de aquí para acá, de aquí para allá, que hace muchos planes y no se está dando cuenta que la vida se tiene que cuidar y se le tiene que dedicar al que nos la dio. La vida no es nuestra. La vida es un regalo que Dios nos puso en nuestras manos, que tenemos que cuidar y que no tenemos que simplemente tener ese tiempo solo para nosotros. Entonces él dice que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Por eso el salmista decía, enséñanos a contar nuestros días. De verdad. Él lo decía de esta manera, como para hacer un alto en nuestra vida y que nosotros nos demos cuenta que nuestros días pues están descontándose de ese total que Dios determinó. Cada día que pasa se está descontando. Por eso él decía, enséñanos a contar nuestros días. Una vez platicaba yo con una persona que le gustaba el licor. Y yo le dije, no tomes eso, te estás dañando. Y él me dijo, de todas formas me voy a morir. Cuando nosotros no pensamos en lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro daño, estamos dejando que los días transcurran sin esperanza. No estamos valorando la vida. Y yo le dije, quizás en algún momento en la decisión de Dios vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que meditar sobre cómo hemos venido viviendo. Y yo le dije a este hombre, hay cosas que tú puedes evitar y hay cosas que puedes acelerar. Y la vida, nosotros tenemos que cuidarla porque no es nuestra, es de Dios. Mire, yo creo que en la diversidad de pasajes bíblicos que la Escritura tiene, nos deja enseñanzas para que las meditemos, valoremos en ellas. Por ejemplo, el tiempo. La Biblia nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Efesios 5, versículos del 15 al 17. Este pasaje
haciendo alusión a la importancia de cuidar cada minuto de esta vida, cada instante. Dice Efesios 5 del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando Él dice que nosotros aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, que no seamos insensatos. Una persona insensata es una persona que no se da cuenta de lo que hay a su alrededor o de lo que viene mañana. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la vida es una oportunidad para conocer a Dios. Es una oportunidad para vivir bien delante de Dios. Es un regalo para darle lo mejor a Dios. Y miren, yo creo que nosotros tenemos que celebrar más la vida en un sentido de alegría, de darle algo a Dios, a nuestros seres queridos, que celebrar la muerte. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando alguien moría, había un luto que las personas de alguna manera pasaban o llevaban a cabo. Ese luto era por 30 días. O sea, las personas en ese tiempo lloraban o lamentaban la pérdida de ese ser querido por 30 días. Era como algo normal o lo que Dios en algún momento consideró que el ser humano necesitaba para sanar su corazón, para sanar sentimentalmente su vida. Cuando nosotros ignoramos lo que Dios nos enseña en la Escritura, entonces lo demás es un sufrimiento personal que solo nos desgasta y que solo nos hace sufrir. Hay un pasaje que está en Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Este pasaje pues nos hace recordar un poco acerca de los que viven y de los que han muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, todo lo que cada persona hace año tras año tras año, solo es un desgaste personal. Yo creo que nuestros seres queridos los podemos recordar con amor. Podemos recordar cada vivencia, cada experiencia, cada enseñanza, cada momento que vivimos con ellos, todo lo que aprendimos de ellos en la convivencia, en el diario vivir. Pero con agradecimiento a Dios. Con ese agradecimiento, nuestros seres queridos que ya partieron, ellos ya no saben qué es lo que hacemos nosotros en esta tierra. Ellos ya no saben. La Biblia dice que su memoria está puesta en el olvido y nunca tienen más parte y nunca tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, todo lo que las personas hacen, ellos no están enterados. O sea, la gente que partió ya no sabe lo que pasa ya aquí. Entonces, yo creo que nosotros
tenemos que aprender a contar nuestros días y saber cómo tenemos que vivirlos después de que un ser querido ha partido. Ser agradecidos. Es cierto que todos pasamos por dolor, absolutamente todos. Nosotros no conocemos nuestro tiempo. No sabemos cuándo vamos a partir. Y fíjense que en Eclesiastés 9, versículo 12, hay una referencia, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Decía la parte primera, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y esto no es otra cosa que es aprender cada día a vivir y a saber vivir. Una persona que sabe vivir en Dios, sabe morir en Dios. Así de sencillo. Una persona que sabe cuál es la voluntad de Dios, tiene la seguridad de que lo que Dios decida y cuando lo decida va a llegar bien. Mire, hay otro pasaje que está en Hechos 17:26 que yo quiero que usted recuerde. Estaba predicando el apóstol Pablo cuando él dio esta palabra y dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios conoce nuestros días. ¿Cuántos? Solo Él sabe. Solo Él sabe cuántos serán. Dice que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir con sabiduría. Enséñanos a vivir con entendimiento. Enséñanos a vivir haciendo tu voluntad. Enséñanos a vivir haciendo lo que te agrada a ti. Que cada día que pasa tengamos una nueva enseñanza que sustituya algo que no sirve. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todos los días tenemos que conducirnos con temor. Porque no solamente es decirle a Dios: enséñame a contar mis días, sino enséñame a vivir bien mis días. Porque la Escritura dice que todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿sabe usted que la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros? Primera de Pedro 2:11 nos recuerda eso. Nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros. Extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si nos damos cuenta, estos pasajes nos está hablando de alguien que va de paso, como un peregrino, como lo somos nosotros, alguien que va de paso. Y pide que haya abstinencia de deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros vamos de paso. Entonces, aprender a contar nuestros días
es aprender a vivir bien nuestros días. Y no solamente este pasaje nos recuerda esto, hay infinidad de pasajes. Recuerdo otro pasaje de Jeremías, que está en Jeremías 22:10, refiriéndose al luto, que luego las personas guardan por muchos años y que son desgastantes y dolorosos para las personas. Dice Jeremías 22:10, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va. O sea, aquí la Escritura, cuando dice llorad amargamente por el que se va, nos hace referencia a esos 30 días, cuando alguien acaba de morir. Pero cuando dice no lloréis al muerto, ni de él os condoláis, nos hace una referencia de alguien que ya pasaron los 30 días o que ya tiene años y no quiere Dios vernos tristes. Dios es un Dios que nos ama y cuida nuestro estado de ánimo. Dice, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Familia, contar nuestros días es aprender a vivir para Dios. Es aprender a disfrutar a nuestra familia. Si nosotros a nuestra familia, mientras vivimos, le decimos cuánto la amamos, lo que representan cada uno para nosotros, nuestro dolor va a estar sanado muy rápido. Cuando las personas no le han dicho a sus familias cuánto los aman, lo que representan para ellos, y ese familiar muere, hay un dolor que no sana tan rápido porque esas personas no tuvieron la oportunidad de decírselo y por mucho tiempo lamentan esto. Por eso yo quiero recomendarles, dígale a todos los que usted ama, que están cerca de usted, cuánto los ama. Dígale a sus padres, a sus hijos, a su pareja, cuánto los ama, cuánto representa para ellos. Y que el día que el Señor determine su corazón, no sentirá un gran peso, sino que será sanado rápidamente. Dios le bendiga, familia. Dios le guarde. Permítame hacer una oración por usted. Padre, te pido que la vida de mis hermanos sea una vida acorde a tu voluntad, que aprendamos juntos a contar nuestros días y a vivirlos para ti. Y te pido, mi Dios, que nosotros a nuestras familias podamos decirles cuánto los amamos mientras ellos viven, para que este dolor, Padre, cuando tengamos que partir, no se prolongue más allá de los 30 días. Trae bendición a tu pueblo, Dios, a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.